es un mega director, actor, eh, autor, es un dramaturgo impresionante, lo admiro, le he visto cantidades de obras y para mí es un enorme placer recibirlo aquí en el cómodo sillón de las entrevistas de Poco Ruido Más y muchas nueces, porque él es muchas nueces. Y él es Martín Ortiz. Bienvenido, Martín Ortiz. Muchas gracias, Patri. Gracias por la bienvenida, por esas palabras de presentación tan hermosas. ¿Cómo vamos? Estamos a Muy full. bien. Estás a mil. Sí, 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 con un par de estrenos, sobre todo uno muy fuerte, que es el de Telefonistas, que Sí, estamos ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Y el sábado pasado estrenamos también Estación Chascomús, que es una obra que surge de un taller de montaje del año pasado que editamos con Mario Petrosini. sí. Y el grupo se armó un grupo así como muy fuerte y tuvieron ganas de seguir este año, así que le pusimos un poco más de trabajo a eso, que fue solamente un taller para armar un espectáculo, ya estrenamos en el Crisol este año. Es bueno, ¿no? Porque es tu teatro, es Sí, tu teatro, son tus alumnos, es tu autoría, tu dirección junto con tu socio, colega, que es el queridísimo Mario Petrosini. Y estás así, con tantas cosas, pero Chascomús en el Crisol, telefonistas en el CCC, todo con C, sí. Crisol, comparación. Centro Cultural de la Cooperación. Pero empezaste hace muchos años, Martín. ¿Cómo descubriste esta pasión? Eso de irte a España también, los grupos, Eh, todo eso que hiciste. ¿Dónde aparece? tengo que hacer memoria, eso hace un rato. Bueno, hace muchos años, Mira, pero todo el mundo. lo primero que hice en teatro fue por un amigo que estaba haciendo un taller de dirección. Yo soy de Palomar, de Ciudad Jardín, y él estaba haciendo un taller de dirección en el Baldío Teatro y tenía que hacer una muestra. Y me comentó así, no sé por qué, me comentó, yo le había visto una obra que había hecho y estábamos cenando y me dijo, tengo que montar una escena para el taller de dirección y no sé, necesito dos actores y no, tengo uno, pero estoy buscando otro. Y yo no sé por qué le dije, si querés lo hago yo. Y él me dice, bueno, dale, si no tenés problema, le digo, no, el problema es tuyo, que sos el que está haciendo el taller, vas a hacer la escena conmigo que nunca hice teatro. Y entonces hicimos como una especie de intensivo de 4 o 5 meses, pero fue una cosa así para montar 15 minutos creo que era la primera parte del segundo acto de Esperando a Godot. Y hice eso, fue lo primero que hice y me encantó. Entonces después de ahí me metí en un curso de actuación que estaban dando ahí Diego Casabat cuando era parte del Baldío y empecé a estudiar ahí. Eh, yo tenía 28 años, 29. O sea, había estudiado filosofía, letras en la facultad, pero no había terminado las carreras y siempre me había interesado el arte en términos de escritura más que nada. Pero de escribir por escribir, no por escribir para publicar, ni nada de eso. Así que ahí fue como cuando empecé y después estuve un año ahí ese curso con Diego Casabat y después él se fue del Baldío, abrió un grupo que se llama Periplo Compañía Teatral. Me convocó para ser parte del grupo y la mayor formación que tuve fue en los 7 años que estuve en Periplo junto con Diego como director y con Andrea Ojeda, de actriz y otros actores y compañeros. Y fue una formación, de una formación intensiva también, porque era un trabajo muy intenso de experimentación, de entrenamiento, de creación. Y eso fue como mi mayor formación fue entonces haciendo teatro, produciendo teatro, como parte de un grupo que después, bueno, esos procesos que se dan en la vida, uno termina eligiendo otros caminos pero fue central en mi formación y mi comienzo. ¿Y eso fue allá o acá? ¿Periplo está allá o acá? Periplo, ahora no sé si sigue funcionando como grupo. Vos, cuando vos estabas, Ah, no, haciendo estábamos en Palomar, en Ciudad Jardín, comenzamos en Ciudad Jardín y después entrenábamos en un espacio que tenía un compañero en Hurlingham. Y después, ya no me acuerdo qué año, pero después decidimos conseguir un espacio y conseguimos un espacio que era el Astrolabio Teatro cuando se abrió por primera vez en Avenida Gaona. Gaona sí, al 1300, ahí cerquita del Sei Campeador, cerquita de donde vivo yo. Eh, Así que pues, esto fue hasta el 2002, yo estuve hasta el 2002 ahí en el grupo, en el 2000, fines del 2002 me fui y empecé un camino más trabajando de solo. emprendimientos. Sí, de trabajo siempre colectivo, pero trabajando solo. Y después de ahí
a los 2 años, 2 años y medio por más o menos, me fui a España a trabajar con un grupo de allá, de Zaragoza, con el Circo Vulnerado, con Luis Felipe Alegre, un director maravilloso que falleció hace un año. Ah, falleció. Y falleció el año pasado, sí. Por suerte pude verlo y despedirlo cuando estuvimos de gira con La Noche Está Muriendo, que me encontré con él en Zaragoza. Y con él hice un espectáculo de poesía que se llama Argentino hasta la muerte, que repuse el año pasado. Este, y ¿Eso fue una quiere decir? experiencia así. Tuve 3 meses allá en Zaragoza. ¿Vos estrenaste Argentina hasta la muerte en Zaragoza? La primera versión que hice de Argentina hasta la muerte la estrené en 2004 en Zaragoza. ¡Qué bárbaro! En- Impresionante, no sabía ese detalle. sí, y con la dirección de Luis Felipe, el espectáculo era un poco más extenso. Había un poema que cuando hicimos la versión del año pasado decidimos sacar porque esas cosas que van quedando viejas con los años, que se llamaba Débil Mujer. Ahí ya el tema era complicado. El poema en sí hablaba de otra cosa, sino de la debilidad del tipo, pero podía prestar a confusión y era mejor sacarlo. Mejor no te Y intentar después. sí, y allá en un año fui 2 veces, estuve como 3, 4 meses allá en España ensayando el espectáculo y haciendo giras por allá. Mirá Y vos, después el año pasado, como íbamos de gira con Pablo Razuca a España, y con el unipersonal que yo dirigí y él escribió y actuó, Club Ejercicio de Supervivencia, le dije, che, quiero quiero actuar de nuevo, tengo este espectáculo que hace mil que no hago, hagámoslo. Entonces él me dirigía a mí la reposición de La Argentina hasta la muerte, que también aportó muchísimo, Pablo. No, no fue solo despertar lo que estaba dormido, aportó muchísimo más. Y entonces nos fuimos de gira allá por España con Club y con Argentina hasta la muerte. con Pablo Razuco. Con Pablo Razuc, exactamente. Bueno, que a Pablo lo conoces hace muchos años, entonces también. A Pablo yo ya no me acuerdo desde cuándo lo conozco, pero coincidimos en un espectáculo de Héctor Levi Daniel que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Qué desastre. Bueno, Los Hechizados, Los Hechizados. Un espectáculo que era una obra, una versión de Lástima que fuera una puta no me acuerdo, estoy tremendo, esta mañana con los nombres estoy tremendo. Pero de un autor de la época de Shakespeare, este, el- a partir de la cual también se hizo la película Dios hermano cruel en los 70, una historia de ¿Cómo incesto decís y que se tragedia, llamaba? y tragedia. Los Hechizados. Los Ay, hechizados. no. Bueno, ya lo Bueno, vas a googlear, lo vas a encontrar. Y ahí estábamos con Maya Francia, Enrique Papatino, Silvia Villasur, César André, Pablo perfecto. Razuc y yo. Y ahí nos Bien, conocimos sí, y siempre nos quedó ganas de hacer algo juntos, de trabajar juntos, y lo concretamos recién hace 2 años. con Vainikov en la música, mirá vos, acá lo ven. Vainico, sí, sí. No me aparece, aparece la dirección de Héctor Levi Daniel, pero no, a ver si aparece algo sobre qué. Pero bueno, nada, en definitiva, hay una trayectoria importantísima en tu trabajo, Sí, eh, sí, mucho. Ah, John Ford, el autor John Ford, original, ahí está, John casi Ford. me hace una puta, mira cómo busco, cómo hago el scouting Muy bien, rápido. muy bien. Pero bueno, después viene un exitazo que va por el mundo, ¿no? Que es a mí me gustó una cosa, me encantó y a veces pienso, y ojalá la repusieras, que es Noches Rusas. ¿Cómo me gustó esa obra Ah, en el Pairo? sí, en Andamio, en Ya, Andamio. cambio, perdóname, sí, Eh, pensé en otro teatro. sí, Preciosa, sí. la verdad, Esa- hay esa conjunción de estas dos obras de Chekhov que son geniales. Ella también había hecho una versión hace mucho tiempo eran las mismas obras, con elencos distintos. Estaba, bueno, algunos estaban, Mario Petrosini estaba, pero en ese momento estaba Mario Petrosini, Marcela Freiman, y quién era, y Fernanda Cantarela, y después en la otra estaba María Biau, David Páez y César André. Y había surgido, che, tengo ganas de hacer Chejo, ¿no? Un Chejo. ¿Y qué hacemos? Y hacemos estas dos obras que el oso y pedido de mano, que las hacen todo el tiempo, las hacen siempre en dos talleres, casi como un ejercicio, pero hagámoslas con elenco de gente que hace años viene haciendo teatro, y en plan hacemos 8 ensayos y hacemos Ya 8 ensayos sé, cada. claro, sí. Claro, Sí. lo habíamos decidido en diciembre, entonces estudiense el texto, venimos en febrero, ensayamos, metemos 4 ensayos y en marzo estrenamos. Y todos dijeron que sí. Entonces era,
bueno, tan locos. Y fue maravilloso, fue muy divertido. Y después la quise volver a hacer. Y bueno, María estaba viviendo en Bilbao, hay gente que no podía, y armamos los elencos distintos y hicimos esta versión en andamio, que para mí la versión de andamio es mucho más rica que la que hacíamos en el Crisol, Esa por ya los planos que tenía, porque en el andamio poníamos el plano de los actores esperando para entrar y opinando sobre lo que estaba sucediendo, y nos parecía era muy divertido hacerlo, la pasábamos muy bien. que sea una posible nueva cosa para el próximo año. Eso fue Noches Rusas, que a mí me encantó. Vi Petit Bengala, que me pareció genial, los trabajos, la dirección que hiciste. Y Sí. algo que vi hace poco también es Se hace, que la hiciste en el Popular. En el popular, exactamente. Sí, sí. Y se hace también era o como una reversión, reversión, porque de otra que hice, que se llamaba A propósito de la tempestad, que la historia era la misma, ¿no? Un tipo que quiere hacer la tempestad. Pero mi hija, Viole Ortiz Lasky, que es actriz también, me venía insistiendo hacía tiempo que quería hacer una obra conmigo, que quería hacer una obra conmigo, y yo no tenía una obra para hacer con ella. Entonces surgió la idea de rehacer esta obra, y entonces ahí metí un personaje extra, reformulé algunas cosas y metí un personaje extra que era el espíritu de Julieta, que andaba boyando por esta sala de ensayos, perdida porque se había caído el proyecto y había de un proyecto de Romeo y Julieta, y había quedado el personaje sin la actriz, había quedado el espíritu del personaje buscando a Romeo sin la actriz. Entonces nos divertimos también, es un espectáculo que nos divertimos. No nos fue tan bien como nos hubiese gustado que nos fuera, Es verdad. pero, pero nos divertimos mucho. La gente que venía se divertía mucho, lo que pasa es que cada vez venía menos gente. Entonces teníamos que irnos, ¿qué iba a hacer? Humor tenés, ¿eh? Y le metés humor a los textos. Siempre hay cosas de humor en tus cosas, en tus obras, en Sí, tus... de un tiempo a esta parte sí, trato de meter. Cisneros, una tragedia argentina, que es una obra de 2019, esa no tenía algo de humor, Esa no pero la vi. no, a veces pienso en hacerla de nuevo. Pues, Eh, no- mira, no- leyendo un poco esta historia de ver todas las obras que hiciste y cuáles eran las que yo había visto en pos de eso, dije, y esto lo enlazo con lo que quiero seguir después, ¿no? Cisneros, yo Cisneros no la vi, y me parecía que te iba a decir, che, ¿y por qué no haces Cisneros ahora? Porque lo que estoy viendo es que hay un hilo conductor que ya lo empezás en España, ¿no? De alguna manera con Argentino hasta la muerte, que es una cosa muy patriótica que tenés. Vos sos muy argento, estás acá y querés contar la historia. Eso me está pareciendo en lo que veo, porque Museo sí. Vélez es historia pura y es Ujú. un abanico perfecto de lo que somos y por supuesto telefonistas de las que vamos a hablar ahora. Entonces pensé, digo, ¿qué pasa con Cisneros? ¿Qué pasó con Cisneros? Que no la vi, mira, y no está, no No, está. sí, Cisneros la estrenamos en 2019, y después en segunda temporada hicimos una función o media función, y nos agarró la pandemia y ya no pudimos volver. No la Después en tengo. 2020, creo que sí, no me recuerdo si fue fines de 2020, que ya cuando se empezó a abrir un poco la capacidad de las salas, creo que ahí hicimos una reposición, pero no, era una época muy complicada, la verdad, y no anduvo. Y a veces me dan ganas no sé, tendría que agarrar el texto, y pasaron muchos años, tendría que agarrar el texto y ver si hay algo que corregir o que modificar, o más que tenga más que ver con mi ser actual. Claro. Pero a mí es una obra que a mí me gustaba mucho, es una especie de Rey Lear en 1830, acá, con un hijo del virrey que se queda acá varado después de la revolución, porque se muere su mujer en el parto de su última hija, que es la hija, una porteñita, que es la porteñita, y tiene un par de hijas gallegas, y esta hija porteña, que ha desaparecido, que se fue, y que es la preferida de él, que se fue y no vuelve. Entonces las hermanas, como son unas hermanastras de Cenicienta, le comen la cabeza al hijo del virrey, al general Cisneros, para que acepte que está muerta, que ya no va a volver. Se fue por estos campos de Dios, se la comieron los indios. Pero ella vuelve, pero vuelve con una sorpresa, y que no le va a gustar nada. Vuelve casada con un sambo, con un negro.
que no le va a gustar nada, y con ideas independentistas que no le gustan un carajo, ahí se arma el tole tole. Es una obra que a mí me gustaba mucho, nos gustaba mucho hacer, funcionaba muy bien, pero lamentablemente nos barajó la pandemia y nos bajó el copete como a tantos. Bueno, tenés un elenco para hacerla, porque tenés un montón de actores y actrices con los que trabajás generalmente, vas repitiendo también, ¿no? Es Sí, una cosa. bueno, ahí estaba Mario Petrosini ¿Vos hacía un personaje. conoces a Mario? Que Mario está en todos lados. Te quiero, y Mario, pero que- es un bueno, caramelito. la primera obra que hicimos con Mario fue la primera versión de Noche Rusa. Y nos Ay, conocíamos porque damos clase en la Universidad de El Salvador los dos. Y de ahí nos ah, conocíamos, así que nos conocemos hace 15 años, no sé cuántos. Ya somos amigos hermanos a esta altura de la vida. familia. Y en Cisneros estaba también Lorena Sekeli, que fue la primera obra que hicimos juntos, Pablo La- Shinji, Natalia Salmoral, eh, Maggie Elou y Leonardo Odierna, Chicho Odierna, que hacía del General Cisneros. No, la verdad que la pasaba muy bien, estaba muy bien el espectáculo. Pero bueno, todo termina, se fue. bueno, Pero pues, fue como mi primera experiencia más fuerte en dramaturgia, que fue cuando empecé a escribir más allá por el 16 17 fue como el empujón para seguir escribiendo y meterme más en la escritura, que en ese sentido fue una obra muy importante para mí también. y es donde te metes en lo patriótico, porque si venimos a la hora, o sea, acá bien, hay una cuestión trascendental ahí en el encuentro de estos dos en la noche se está muriendo con Mario Que Petrosini, también, sí. que tiene que ver con la patria, tiene que ver con la patria y el teatro y la cultura, ¿no? Sí, de hecho son dos de Lorca y Xirgu, pero sucede en el Teatro Avenida de Buenos Aires, ¿no? Sucede acá en un evento histórico que sucedió acá, que es el estreno de Bernarda Alba, el estreno mundial de Bernarda Alba en el 45, y el encuentro este entre ellos dos sucede ahí. Uno siempre habla de la historia para hablar del presente, ¿no? Uno siempre está hablando de lo que pasa hoy. Eh, Sí, por más que esté hablando de las telefonistas de la Casa Rosada, de un supuesto hijo del virrey Cisneros, o de una familia oligarca venida menos, pero y uno juega con un montón de información histórica, de personajes de la sociedad, que uno puede ser muy identificado, por lo menos para mí cuando lo escribo, y sucede también con los espectadores cuando vienen, y los actores y actrices que se suman a los proyectos, pero uno siempre está hablando de lo que pasa hoy, lo que nos pasa hoy, por más que hable cuando hacemos Hamlet, hacemos pensando en hoy, no pensando en la época, en lo que pasaba en esos años. exacto. Y empezaste allá, empezaste con Argentino hasta la muerte. Hay un hilo conductor, bueno, el libro lo vas a tener que escribir, vas a tener que escribir un libro del teatro y la historia argentina, o la historia argentina contada a través del teatro, No, porque hay un proyecto ahora que justo ayer terminé de presentar el proyecto en el Fondo Metropolitano que me empujó bastante Jorge Dubati para que lo publicara, que es un libro que se llamará, cuando lo logremos publicar, de Teatro de Fantasmas, que va a incluir La noche se está muriendo, Museo Beresford y Telefonistas. Vamos, crucemos los dedos que si todo sale bien, quizás el año que viene está el soy, libro, vamos a ver. Vamos a ver. Ortiz, soy vidente, porque Sí, sí, sos bruja. estabas en esa película, y justo porque viste, de repente un hito, y dije, pero mira cómo me está contando la historia argentina este tipo, a través del teatro. Es interesante, Sí. es un hilo conductor que da un color particular en tu laburo y además, bueno, Ujú. la verdad que me pareces un director genial, muy Bueno, bueno. gracias. Movés muy bien, lo movés muy bien, trabajás profundamente cuando ensayás con los actores, trabajás profundamente con ellos. Lo digo por este es un juego nuestro, ¿no? Museo Beresford, maravillosa Museo Beresford. Vuelve Museo Beresford ahora durante un mes en agosto. Vamos a Sí, estar. Vamos, vamos, vamos a estar en el Centro Cultural Borges desde el 8 de agosto. acá miren, Sábados a las 20 y domingos a las 17. Ahí está, museo mira, con hay este una elenco, persona con otro pelo, pero que se parece mucho a vos. pero pelucas, de una hermosa peluca de la señora mayor. Yo soy una mujer muy joven. Escucha, Museo Beresford en el Borges, sábados y domingos, ¿verdad? Desde el 8 de agosto, los sábados a las 20 y los domingos a las 17. Vamos a estar Bueno, ahí fin con de entradas semana gratuitas. cristiana. Y estamos en lo que acabas de estrenar, que es una joyita.
otra histórica. Esta es mega histórica. Esta es más histórica. Sí, dice, mira, esto fue de esta manera. Telefonista, me encantó, tenés un elenco increíble. Otro que repetís como actor con el que trabajás mucho es con Cristian Sabás. Es la segunda obra que hacemos juntos. Parece que hace mucho que trabajamos juntos, pero es la segunda. Mucho. No, claro, ahora que pienso no lo vi en ninguna otra de las obras No, tuyas. no. Pero nos conocimos en museo, que yo lo había visto en Lulú, una obra que dirigía Cintia Miraglia. Ahí lo viste Y cuando hizo sí, Lulú. lo había visto ahí, no lo había visto antes. Hizo un Y reemplazo. teníamos, cuando empezamos a ensayar museo, iba a estar Pablo Mariusi haciendo el personaje de él, pero Pablo le surgió la gran ilusión en el San Martín. Entonces lo dejamos ir, le dimos permiso para que se fuera. Y entonces estábamos buscando este actor, un actor, y Ale García me recomendó, me habló de Cristian y me acordé que lo había visto en Lulú. Y Ale me lo súper recomendó. Dije, buen muchacho, buen pibe. Y es un Lo tipo viste divino, un actor divino. Es en un reemplazo, lo viste, porque lo viste haciendo un reemplazo. claro, claro, claro. Qué Justo agarré en el Justo momento que hizo un reemplazo. reemplazo, mirá vos, mirá lo que es el Igual momento, cuando ¿no? cuando vino al museo, Pablo prácticamente no había ensayado, había hecho un ensayo solo, así que fue desde el comienzo que vino y la verdad que eh, le tengo que agradecer a Ale García haberlo conocido a Cristian Sabas y a María Forni también, también a María la recomendó Ale. La vale. Bueno, muy Así bien. que bueno, Esto es Museo Vélez, porque ya les dije, vamos al Borges, y él dijo, sábados a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde en el Borges, ahí en la Galería Pacífico, con entrada libre y gratuita, que hay que reservarla, hay que ir a buscarla una hora antes. Y esto es lo que acabas de estrenar, que es Telefonistas. Hablemos de Telefonistas, por favor. bueno, hablemos. La idea de Telefonistas. ¿Por qué Telefonistas? ¿Qué contás? Mm, Mira, fue un proceso, la obra, la otra vez estaba haciendo un raconto en mi cabeza. Y en realidad lo primero que empezamos a hacer fue un unipersonal con Carla Jaffa, que ya quería trabajar conmigo, qué sé yo, yo tenía un material que había escrito hace tiempo, y después no nos interesó. Como que había que reescribir muchas cosas. Entonces después empezamos a pensar otro proyecto y empezó a escribir una cosa sobre una leyenda de una papisa del siglo ocho o 9. Y ahí la llamamos a Celeste Jerez. Y también lo iba escribiendo y había cierto entusiasmo de ella, pero a mí no me calentaba para nada lo que estaba escribiendo, no me interesaba. Era como un mundo ajeno, ¿viste? Como inventar, no me interesaba. Y un día dije, che, no me interesa. No puedo escribir sobre esto. Y yo tenía una idea siempre de contar una historia que tenga que ver con mi vieja, era telefonista ¿Tu de un vieja, laboratorio. para, De ¿tu un, vieja era telefonista? de un laboratorio, en laboratorios Liris, por ahí por Constitución, no sé por dónde queda. Y, y a mi viejo, que laburaba en el correo, lo conoce por teléfono, llamando a alguna historia. Que estaban buscando al enamorado de una de sus compañeras que sabían que se iba al correo central y llamaban al correo central tratando de ubicarlo y se engancharon las voces, Me porque apareció una voz que decía estaban, Correo Central, buenas noches, buenos días. claro, sé que, entonces, bueno, se terminaron conociendo. Pues yo entonces pensé, bueno, a ver, escribía cosas de telefonistas y ahí la llamamos a Luciana. Que no tiene Después se nada, me fue a aparecer, no tiene nada no que tenía ver con que, la historia de amor pero de... sí, pero el laboratorio no me resultaba muy interesante, el espacio del laboratorio, no me despertaba mucho. Y después se me ocurrió meterlo a la Casa Rosada, después la necesidad de que apareciera un militar y ahí apareció el coronel Navarro. Y apenas escribí la primera frase del coronel Navarro cuando entra, que es la misma que dice ahora. Dije, esto lo tiene que decir Cristian. No hay otro que pueda decir estas cosas. Entonces le llamé Cristian. Digo, escúchame, tengo. Así que la obra la fui escribiendo y se fue ajustando ya con el elenco armado y les iba pasando el material. De a poco les iba mandando lo que iba escribiendo para que ellos opinen. eh, que opinen y que me digan lo que se les parecía, pero no me decían demasiado. Me decían, no, está buenísimo, está buenísimo. Y a mí yo quería decirme algo más, no que está buenísimo. Que está buenísimo, ya sé. Pero veía que, que necesitaba alguna más. Pero bueno, fuimos escribiendo así. Después fui ajustando también el tema del día, hasta que primero eran como unos días antes, después no sabía, qué sé yo. Después dije, nada, es el mismo día del bombardeo de la Plaza de Mayo. Y Ahora. surge una historia.
surge una historia que es de una historia que tiene que ver con la historia argentina, pero el bombardeo de la Plaza de Mayo visto desde el lado de un día, de la mirada de tres trabajadoras de la Casa Rosada, y de cómo ese día común, de rutina, de una rutina que ya conocida, de la rutina que tiene que ver con el trabajo, con el viaje al trabajo, con las dificultades que puede haber para llegar al trabajo y con los vínculos que son eh, totalmente rutinarios, ese día se transforma en otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que empieza como un día común y termina como un día que no es como cualquier otro y que ya nada va a ser distinto después de ese día. Que Entonces me también interesaba, que es ¿cómo? histórico, que es un día histórico. Claro, claro. Por eso me interesaba como esa, no, no la obra histórica, porque a mí no me interesa tanto hacer una obra histórica documental, sino usar la historia para hablar de cosas que estamos hablando de cosas que sucedieron en esa época, pero que nos interpelan también en esta realidad que estamos viviendo, absolutamente. La traición, el amor, la pasión, el ñoqui, El enfrentamiento, la pelea entre ellas, ¿no? ¿cómo se dice? Las dos, ¿cómo se dice? La grieta, la grieta, la grieta. Gracias. La grieta, La muy grieta, no quería usar la palabra, pero la grieta, ese personaje que en este caso es la, pero que los hay varones también, que intentan que no haya conflicto, ¿no? Que intermediar siempre, que tratan, se hacen los boludos con esa es algunas cosas Mabel, para esa es Mabel. Mabelita. Sí, Esa- tenemos como tres personajes también como muy claros, ¿no? Una muy peronista, la otra muy gorila, y la otra que en mi imaginario era como medio radical de otra época, ¿no? No de ahora. Esa gente intermedia que no toma, que cree que, no, que se puede no tomar posición. Entonces claro, trata de no tomar posición y la historia la pasa por arriba. yo soy apolítica. Claro, yo soy de política. Yo soy apolítica, después tenés dos momentos claros, cada una está muy, o sea, está todo, está muy representado. Eso es otra cosa. Vos decís, no es, es una, yo no quiero escribir de política porque escribo de política, pero me mostrás la sociedad argentina. Siempre me está mostrando la sociedad argentina, porque en esos tres, más el milico, está tan claro el apolítico, la La de un gorila, lado, la de otro. la peroncha y el milico. La política, el gorila, ¿no? Están ahí, Está todo. está todo en un momento, porque digo, es un día histórico, porque es un antes y un después el bombardeo de la Sí, sí, plaza. absolutamente. El leitmotiv de la obra para nada, pero te la muestra como una realidad concreta y algo tiene atrás de todo. Esto está en el CCC, ¿no? En el Centro Cultural de la Los Cooperación. viernes, los viernes a las 20:30. Los viernes a las 20:30 las entradas las pueden... El CCC está ahí en Corrientes al 1500 frente al Teatro San Martín, o sea que no tenés nada para discutir si cómo vas a viajar, porque tenés todo. Tenés el Corrientes y subte Callao, tres y 10 millones de cuadras. colectivos. ¿No? Y está el colectivo, es el subte, tenés la línea A, la línea B, la línea D, todo te lleva al Centro Cultural de la Un Cooperación. viernes 20:30, tienen todo a favor. Viernes 20:30, todo a favor, claro, todo a Todo a favor. favor. Y además es un precio súper accesible, pero guarda el hilo porque se llena. Hay que Sí. reservar con anticipación, es por alternativa también, ¿no? Por alternativa teatral o después hay descuentos para jubilados y estudiantes, pero eso se saca directamente en boletería. Y hay que ir ahí al teatro. Y es súper Hay que ir al económico teatro. y hay descuento para jubilados. Y por Y otro hay el lado, beneficio de La Nación Más, la Nación Más no, Club La Nación tiene 2x1, Cabal tiene 2x1. Eso, entrando por alternativa teatral pueden encontrar esas promociones. y si no podés, también podés ubicarnos a nosotros que seguramente te lo vamos a resolver porque la idea es verla para disfrutar, para estar en el teatro, para que el teatro independiente esté siempre en la vanguardia o no, porque es nuestro amado teatro, nuestro Sí, amado sí. teatro. Y acá hay un equipazo que quiero que nos lo digamos, dale, porque acá Bueno, Ale García en la producción, Ale sí, García, la producción ejecutiva, Jorgelina Herrero Pons en escenografía y vestuario, sí. Eduardo Sá Figueroa en el diseño de iluminación, Valeria Narváez en las coreografías, genia total, que también que conocí este año por Ale, Ronnie Kesselman, que hizo un trabajo musical descomunal, es un tipo divino, descubrí una persona maravillosa que me da ganas de seguir trabajando con ellos de nuevo. Violeta Ortiz Lasky en la asistencia de dirección.
Víctor, pero, Víctor, 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 Víctor Salvatore, la que hizo realización la realización, gráfica. que realizó la importante mesa de trabajo de las telefonistas, Sí, Silvia Zavaglia en el maquillaje y peinados, Maxi Florencio en el diseño gráfico, que es extraordinario, es un trabajo maravilloso, es un resumen y perfecto. fotografía de Ana María Ferrari, que todavía no figura en la, que no sé si figura en la, creo que sí, pero no sé. De Silvia no, porque hubo un error, pero figurará en la próxima. Pero cuando Creo que nadie más. el otro estaba con Ale García, ¿Ale es el segundo trabajo que hace con vos o hiciste otro más con la García? Desde el comienzo es el segundo, hicimos museo y después Soy ha trabajado en La Noche está muriendo para producir gira y eso, pero como producción ejecutiva desde el comienzo de la obra, estas dos. Yo le decía, Ale, es alucinante el resumen perfecto que hay de esto. Las chicas, el Sí, sí. teléfono, la casa de gobierno atrás, el humo, es tremendo. No, es tremendo, es tremendo. Plaza, Mucha gente nos ha dicho, quiero venir a ver la obra porque vi el afiche y me llamó, quiero venir a verla". Eso es, así que eso habla muy bien del bueno, trabajo de Maxi, que es un Obelisco genio. también tiene un resumen con este balcón y esta sociedad, ¿eh? O sea, Ese diseño es también, pero ese lo hizo María Forni, que es otra genia. Es actriz genial y diseña sí, genial, bárbaro. la Forni, tan querida la Forni. Bueno, hay que ir a ver Telefonistas, se lo súper recomiendo y sé que se te quedaste sin tiempo, se me estoy quedando yo también sin tiempo, hablamos mucho más de lo que habló con todo el mundo, pero había mucho para decir. Me gusta trabajar con vos, Ortiz, hacía mucho que tenía Bueno, ganas, he cumplido mi deseo, espero seguir haciéndolo. Paso el chivo. Y bueno, espero que el sillón haya sido como, ¿por qué hay que ir a ver telefonistas? Primero porque te vas a encontrar, para mí que es lo central, te vas a encontrar con cuatro trabajos de actuación descomunales de Luciana Procaccini, Carla Jafar, Celeste Jerez y Cristian Sabás. Y después porque es una obra que nos interpela históricamente y socialmente y en la cual nos podemos divertir al mismo tiempo que reflexionar e irnos con un nudo en la garganta. Pasamos por un montón de situaciones emocionales durante la obra y eso me parece que es un plus que tiene este espectáculo que es divertido, que es entretenido y que también nos deja pensando. Buenísimo. Telefonistas, él es Martín Ortiz, es un grandioso director al que no te lo puedes perder, ya sabes. Los viernes a las 8:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, por un lado, y después él va a estar sábados y domingos en agosto con Museo Perezol. Tenés que ir a verlo. Martín Ortiz, muchísimas gracias, espero que el sillón haya sido cómodo, Bueno, comodísimo, comodísimo como siempre. Gracias por la invitación. no, por favor, a vos. Gracias, 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 gracias. Chao. Adiós, chao, chao.